Hola, hoy resolveremos el siguiente ejercicio. Dada la función f, con regla de correspondencia, calcule los ceros y los intervalos donde la función sea positiva. Recordemos que al analizar la regla de correspondencia de la función, para calcular los ceros, se debe calcular primero el dominio. Segundo, los ceros de la función. Como tercer paso, analizar cuál de esos valores que hacen cero la función están dentro del dominio. Y al final, redactar la respuesta. Mientras que para calcular los intervalos donde la función sea positiva, calcularemos primero su dominio, los números de referencia, análisis de signo donde la función sea positiva, representar la respuesta en forma de intervalo. Entonces, iniciemos con la solución. En el primer caso vamos a calcular los ceros de la función. Para ello, primer paso, indicamos su dominio. Recordemos que teniendo la regla de correspondencia, su dominio es ver las restricciones de esta función. En este caso, tenemos que hay una raíz de índice par, por lo tanto el argumento debe ser mayor o igual a 0. Y la segunda restricción, que el denominador debe ser diferente de 0. Ahora, primero se resuelve la desigualdad. En este caso es una diferencia de cuadrados. Recordemos que una diferencia de cuadrados es a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Aplicando esto tendríamos entonces que es x más 2 por x menos 2, mayor o igual a 0. Hallando los números de referencia, que en este caso sería menos 2 y el segundo sería 2, y ubicándolo en la recta real. Del primer factor tengo menos 2 y del segundo factor 2. En este caso la desigualdad es mayor o igual a 0. Quiere decir que estos puntos son parte de la solución. Ahora, analizando cuál es la región que corresponde a que esta desigualdad sea positiva, es dar valores, por ejemplo, de 2 a más infinito, voy a considerar el x igual a 4. Reemplazando, tenemos x4 más 2, 6, positivo. 4 menos 2, positivo. Positivo por positivo, producto positivo. De menos 2 a 2 voy a considerar en este caso x igual a 0. Al reemplazar sería 0 más 2 positivo, 0 menos 2 negativo. Producto negativo. De menos infinito a menos 2 voy a considerar en este caso x igual a menos 4. Reemplazando menos 4 más 2 negativo y menos 4 menos 2 negativo. Negativo por negativo, producto positivo. Entonces observamos que el dominio sería todos los signos positivos. El primer intervalo de menos infinito hasta menos 2 unido de 2 a más infinito. Pero nos falta quitarle los valores que hacen 0 el denominador, que es la segunda restricción. Entonces vamos a resolverlo. En este caso sería el valor absoluto de x más 5 diferente de 4. Al resolverlo sería x más 5 diferente de 4 o x más 5 diferente de menos 4. De donde se obtiene que el x es diferente de menos 1 y el x diferente de menos 9. Observamos que el menos 1 no está en la zona sombreada, por lo tanto no hay necesidad de quitarle. Pero el x igual a menos 9 sí está en la zona sombreada, o sea, está entre el intervalo de menos infinito a menos 2. Eso quiere decir que hay que quitarle ese valor. Por lo tanto, el x no debe ser menos 9. Con lo cual, hemos calculado
el dominio a partir de la regla de correspondencia. Continuando con el desarrollo, vamos a calcular entonces los ceros de la función. Esto quiere decir que vamos a igualar a 0 la función. Al igualar a 0 la función, implica que esta regla de correspondencia debe ser 0. Y cuando esto o esta regla de correspondencia es 0, implica que el numerador debe ser 0. Entonces, x al cuadrado menos 4 igual a 0, de donde se obtiene dos valores. El x o es 2 o el x es menos 2. El segundo valor sería x menos 1 igual a 0, de donde se obtiene que el x es 1. Obtenemos tres valores que son los posibles ceros de la función. Pero recordemos que estos valores deben estar en el dominio. Menos 2 es parte del dominio, entonces, primer cero. El segundo, el x igual a 2, también está en el dominio. Pero 1 no pertenece al dominio. Por lo tanto, x igual a 1 no puede ser un cero de la función. Entonces los ceros de la función sería el menos 2 y el 2. Entonces, si observamos la función, si bien es cierto, cuando x igual a 1 se hace 0, pero no está en su dominio, entonces no se debe considerar como un cero de la función. Muy bien, ahora vamos a responder nuestra siguiente pregunta, que en este caso es calcular los intervalos donde la función es positiva. La función es la misma, ya tenemos su dominio, ahora debemos calcular los números de referencia para que esta función sea positiva. Entonces, decir que sea positiva implica decir que es mayor que 0. Entonces, igualamos la regla de correspondencia mayor que 0. Ahora nos limita a resolver esta desigualdad. Entonces, vamos a hallar los números de referencia. X al cuadrado menos 4 igual a 0. Por diferencia de cuadrados, obtenemos entonces la siguiente expresión, de donde se obtiene dos valores. O x igual a 2 o x igual a menos 2. Igualando el siguiente factor, x menos 1 igual a 0, obtenemos x igual a 1. Y por último, el denominador igual a 0, de donde se obtiene que el x es menos 9 o el x es menos 1. Si observamos, para el caso de los intervalos donde la función es positiva, los números de referencia es igualar a 0 el numerador y el denominador. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Lo escribimos y decimos que los números de referencia es x igual a 2, x igual a menos 2, x igual a 1, x igual a menos 1 y x igual a menos 9. El siguiente paso es analizar los signos en cada una de las regiones o intervalos. Entonces, tenemos la desigualdad, tenemos su dominio y teníamos los números de referencia. Ubicamos estos números en la recta en forma ordenada. Ahí observamos todos los valores y lo importante es darse cuenta que en este caso la desigualdad es mayor que 0. Implica que cada uno de estos puntos deben ser abiertos, no forman parte de la solución. Segundo punto importantísimo a tomar en cuenta es ver su dominio. Para hacer el análisis de signo debemos tomar en cuenta el dominio, que en este caso de menos 2 a 2 la función no existe. Por lo tanto se llama no definido. Y en lo que resta vamos a calcular qué signos tiene. Por ejemplo, en la derecha, si reemplazamos x igual a 3, 3 menos 1, positivo. La raíz de 3 al cuadrado es 9 menos 4, positivo. Y el denominador, 3 más 5, 8, valor absoluto es 8, menos 4, positivo. Efectuando la operación, resultado positivo. Vamos a analizar de menos 9 a menos 2. Considerando, por ejemplo, menos 4. Menos 4 menos 1, negativo. La raíz siempre es positiva. Y menos 4 más 5, 1. Valor absoluto, 1. 1 menos 4, negativo. Efectuando el producto y la división, resultado positivo. Y por último, de menos infinito hasta menos 9.
En este caso, el signo es negativo. Nos preguntan los intervalos donde la función sea positiva. Eso implica que la respuesta va a ser donde observamos el signo positivo. Entonces, la función es positiva. En el primer intervalo sería de menos 9 hasta menos 2. Y el segundo intervalo sería de 2 a más infinito. De forma similar podemos calcular los intervalos donde la función sea negativa haciendo el mismo proceso. Con lo cual hemos concluido con el desarrollo del siguiente ejercicio. Recordemos algunos puntos importantes para el caso del cálculo de los ceros y de los intervalos donde la función sea positiva o negativa. En el caso para el cálculo de los ceros de la función, primer paso, calcular el dominio. Segundo paso, calcular todos los posibles ceros de la función. Tercer paso, analizar quiénes son los ceros de la función, o sea, aquellos valores que hacen cero a la función, verificar que estén en el dominio. Y por último, redactar la respuesta. Mientras que para calcular dónde la función sea positiva, o sea, los intervalos donde sea positiva o negativa, se calcula primero el dominio, calculamos los números de referencia, hacemos el análisis de signos, representamos los intervalos donde la función sea positiva o negativa, que eso efectivamente es nuestra respuesta. Con lo cual hemos concluido. Gracias.